PECAD, y que es el módulo de interacción terreno-estructura. Este módulo partió a partir de la versión 2014 de CIPE y obviamente trajo mucho de sí en cuanto a las mejoras del rendimiento del programa, sobre todo para aquellos edificios cuyo análisis, mayoritariamente cuyo análisis sísmico, se veía infravalorado en cuanto a el real comportamiento de la estructura al no tenerse en cuenta la existencia de los muros. Estamos hablando de muros no estructurales, pero que a los efectos de aportación de rigidez en los diafragmas verticales, vale decir, cuando nosotros tenemos la situación de pórtico conformado por columna, viga, columna, ese es un diafragma vertical y dicho diafragma en situación vertical funciona bien distinto, hablando obviamente de hormigón armado, funciona bien distinto cuando éste se lo considera cerrado que cuando se lo considera totalmente abierto. Entonces, en función de eso, bueno, CIPE salió con la aportación de este módulo en cuestión, que justamente lo que permite es el análisis comparativo entre un estadio de existencia de diafragma y otro estadio de la no existencia del mismo para que, bueno, pues el propio calculista pueda verificar el comportamiento del modelo. Vamos entonces a compartir la aplicación y trabajaremos lógicamente sobre el modelo de siempre, ¿sí? El que venimos operando en estos seminarios, en estos encuentros, haciendo un análisis comparativo entre la utilidad del módulo de elementos constructivos y la carencia de este. A su vez, el módulo de elementos constructivos, que es este que vamos a ver ahora por aquí, nos sirve también en aquellos proyectos en donde no tengamos aportación sísmica, donde no tengamos evaluación sísmica, también nos va a servir para ponderar las cargas de paredes que nosotros querramos considerar como cargas lineales, ¿sí? Entonces, este módulo tiene pues esas dos prestaciones, la de poder disipar bueno, el comportamiento sísmico dentro de nuestro edificio y evaluando el comportamiento de estos diafragmas y la de justamente poder considerar el peso de estos elementos. Si nosotros venimos al modelo que venimos trabajando desde siempre, podemos estimar que, bueno, pues aquí existe un pórtico, ¿sí? Esta estructura es una estructura aporticada, ¿eh? Con más, con menos espesor entre columnas y vigas, bueno, eso ya será cuestiones de diseño, pero lo que en ningún caso queda lugar a dudas es que aquí existe un pórtico. Y este pórtico, previo a la existencia del módulo de interacción de elementos de elementos constructivos, lo que se hacía era, bueno, suponer una viga inclinada en forma de cruz con más o menos nivel de error, pero esta era la forma que teníamos en CIPE de considerar la existencia de un elemento que me cierra este diafragma, que me rigidiza este diafragma. En consecuencia, teníamos que ponernos a trabajar con estos elementos pues, en cada una de las caras del edificio. Y de esa forma íbamos obteniendo un comportamiento más o menos cercano, bueno, con todas sus falencias, a lo que sería el real comportamiento ponderando ese diafragma cerrado. Evidentemente, esto conllevaba bastante nivel de error porque en realidad no teníamos en cuenta el grado de aportación, de acuerdo al tipo de material de ese elemento.
Normalmente, obviamente, estamos haciendo referencia a la mampostería, que puede ser mampostería cerámica, que puede ser mampostería de bloques de hormigón, puede ser mampostería celular, en fin, la que nosotros decidamos. Y en función de ello, el programa definirá, bueno, pues el comportamiento de la misma. Me van siguiendo, ¿no? Con esto, ¿sí? Por lo tanto, el programa va a tener distintos estados de comportamiento a medida que se vayan produciendo la rotura de los cerramientos y tabiquerías y dimensionará cada uno de los elementos resistentes para la situación más desfavorable. ¿Sí? De más está decir que si acá existe un elemento de un paño que permita considerar este cierre, bueno, pues lo vamos a considerar. La forma de hacerlo es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, mediante el módulo de elementos constructivos, pedimos añadir un elemento, acá el programa lo primero que me va a preguntar es, bueno, muy bien, ese elemento va a tener que tener una materialidad para que ella misma me termine respondiendo a la deformación correspondiente en función a ese material. Por tanto, tengo que indicarle al programa ese elemento en cuestión. Fíjense que aquí uno en primera instancia puede marcar si ese elemento interviene o no dentro de lo que es el análisis sísmico. ¿Sí? Si uno no lo quiere hacer intervenir en el análisis sísmico, ese elemento solamente opera como una carga superficial, que ya de por sí está bastante bueno que lo tengamos así, porque esta carga superficial es una carga de tipo no solamente automática, una vez que la modelamos ya queda en la viga, sino que a medida que las vigas de las demás plantas van creciendo o se van reduciendo, esta carga también se va a ir incrementando o reduciendo conforme a que la altura del vano va a ir cambiando. ¿Sí? Con lo cual es una situación de carga que es totalmente interactiva. A medida que modificamos la estructura, la carga se acopla a esa modificación. Si volvemos por el principio y hablamos de que esta carga a su vez tiene injerencia en el análisis sísmico, bueno, tenemos que marcar condiciones de resistencia de este elemento. Primero que nada, espesor, luego módulo de elasticidad en X y en Y, vale decir, en un sentido y en el otro sentido. El módulo de rigidez cortante, el coeficiente de Poisson, normalmente bajito para la mampostería. Y luego resistencias características a los distintos estadios, ¿sí? Tracción, compresión, cortante, etcétera, etcétera. Y por último, indicarle los valores de energía de fractura, tanto en X como en Y. Valores fundamentales para que el programa de ello pueda determinar cuánto es la tensión que puede recibir esta pieza hasta llegar al punto de colapso. ¿Sí? Entendemos evidentemente que el pórtico que contiene a esta pared, el pórtico de concreto reforzado que contiene esta pared, tendrá una energía de fractura mucho más elevada. Pero, no obstante, para eventos sísmicos de poco desplazamiento, pues con poco que esto tenga, ya va a generar desplazamientos, o mejor dicho, comportamientos totales de la estructura mucho menos destructivos que si no lo estuviésemos teniendo en cuenta. De forma tal que esto le va a dar un cierto grado de estabilidad, un notorio grado de estabilidad a la estructura. En el caso de intervenir en el análisis sísmico, ¿este elemento no elimina las traves que limitan el marco? No, no las va a eliminar porque lo que estamos haciendo con esto, Juan de la Cruz, lo que estamos haciendo es considerar a aquellas paredes que estuviesen entre estos pórticos, en cada una de las plantas. A ver, si tenemos acá, vamos a ver, acá tenemos
obviamente esto es información para que ustedes puedan ir profundizando en el asunto, ¿no? Pero acá tenemos en info.cipe.com, ¿sí?, la explicación del módulo en sí. Como lo ven acá, inicialmente el módulo había nacido para tomar el efecto sísmico, ¿sí? Para trabajar algo así como bielas, en este caso como bielas de compresión, y retener justamente la deformación de los marcos. Hoy en día el comportamiento es exactamente el mismo, pero a su vez también podemos utilizarlo para considerar la carga, propiamente la carga de estos elementos en la estructura, ¿sí? Entonces, acá les copio, si lo quieren, el apunte explicativo de CIPE. Y estos elementos necesariamente siempre están entre marco y marco, perdón, entre pórtico y pórtico. Entonces vamos a poner, por ejemplo, pared exterior, ¿sí? Pared exterior. Acá tenemos igualmente una biblioteca de elementos que los podemos ir utilizando para paredes interiores, paredes de fachada a la vista, paredes de fachada para revestir, con distintos tipos de materiales. Son materiales de ensayo de reglamentaciones españolas, ¿sí? Lo que quiero decir acá es que si utilizamos, por ejemplo, el ladrillo cerámico macizo, estaremos hablando de los valores de ensayo para el ladrillo cerámico macizo conforme los reglamentos de la norma española. Lo decimos porque podría llegar a ser que los valores de ensayo de las reglamentaciones locales tuviesen valores distintos, ¿sí?, de prestación en cuanto a la resistencia, sobre todo a la compresión, a la tracción y la energía, sobre todo también la energía de fractura. Entonces, suponemos que estamos utilizando esta pared de tipo exterior, en donde el programa automáticamente detecta la carga superficial de este elemento, y esta pared se va modelando desde la planta en donde yo determine. Obviamente lo ideal sería analizarlo desde la planta baja hasta la cubierta, y la voy dibujando de tramo a tramo, como si de una viga, perdón, como si de una carga lineal en viga se tratase. Obviamente, una vez que yo he hecho este modelado, la carga lineal en viga ya no la tengo que poner, porque si no sería redundante. Yo estoy poniendo la carga del elemento constructivo, ya no necesito poner la carga lineal en viga, ¿sí? O sea que acá hago dos pasos de una sola vez. Supónganse que esto es el esquema que nosotros planteamos, ¿sí? Esta gráfica que estamos haciendo por aquí, cuando ponemos aceptar y salimos de este botón, ahí va a aparecer ya directamente calculado el valor, 0,57. Ven que acá es redundante porque teníamos una y otra. Entonces en este caso a lo mejor es el momento de eliminar la carga lineal. Bueno, perdemos el cálculo, no pasa nada. Eliminamos la carga lineal de todas estas, ¿sí? Y me quedo solamente con esta otra carga. Presten ustedes atención, que acá me marca que esta carga está pesando ahora mismo 0,57 toneladas por metro lineal. Pero esto tiene que ver con que, vamos a ver aquí. Ahí está, 0,57 toneladas por metro lineal. No obstante, si yo vengo a la planta superior y a esta viga de 30 por 27, por decir algo, la cambio a 30 por 50, es decir, estoy duplicando prácticamente su altura, cuando me voy para abajo, bueno, post cálculo, en realidad lo que voy a ver es, vamos a ver si haciendo la comprobación de la geometría. Bueno, pues no me salió el truquito.
Vamos a venir acá, una planta que no esté, ahí está, borramos. Me voy a la planta inmediatamente superior. Vamos a hacer la comprobación de la geometría. Si no lo hace en comprobación de geometría, tengo que recalcular la obra para que calcule ese valor. Sí, aquí lo ha hecho. Presten atención. Fíjense que nosotros hemos incrementado la altura, si lo vemos en el 3D, antes marcaba 0,57, ahora marca 0,52. ¿Por qué? Porque esta carga, tal y como lo dijimos, es totalmente interactiva, ¿sí? De hecho, para poder visualizarla por aquí, lo que tenemos que hacer es venir al visualizador de elementos y pedirle que elementos constructivos sea visualizable. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá nos va a decir, esta pared, que es una pared de tipo exterior, evidentemente ocupa menos altura que esta otra de aquí, la vecina. Por lo tanto, una pesa menos, obviamente la que menos altura ocupa pesa menos que la otra, ¿sí? Entonces, esto, como lo dijimos, es totalmente interactivo y la diferencia la vemos casi instantáneamente. 52, 57. Si nosotros viniésemos aquí a esta viga de la planta superior y en vez de decir 50, vamos un poco por el absurdo, ¿no? Vamos a decir 1 metro. Cuando me voy a la planta de abajo, obviamente acá la diferencia ya va a ser mucho más notoria. Vamos a hacer la comprobación de la geometría en todos los grupos. Y fíjense como de 52 bajó a 41. En efecto, claro, bajó a 41 porque se adapta automáticamente a la carga, a la altura de la viga o al paño que ocupa, ¿sí? Cosa que no ocurre, esto es porque están en plantas agrupadas, ¿eh? Cosa que no ocurre cuando nosotros ponemos cargas lineales en vigas. Si nosotros ponemos una carga lineal en viga, de manera de manera manual y por algún motivo la estructura cambia su altura, esa diferencia la tenemos que marcar manualmente o esa corrección la tenemos que indicar de manera manual. Eso quedó bien claro, ¿verdad? Está bien claro esto, ¿verdad? Les voy a pedir por favor, si me están siguiendo, si me están escuchando, que me respondan para saber que siguen ahí. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué intervención sísmica tiene este módulo que estamos aplicando aquí. Supongamos, en este caso, dijimos que este elemento que habíamos modelado, que lo habíamos modelado en la planta en cuestión, que es una pared de tipo exterior y que tiene intervención en análisis sísmico, tendrá su nivel de respuesta. Por lo tanto, sometemos a esta estructura a un efecto sísmico, da igual la norma con la cual estemos aplicando, aplica para todas las normas. ¿Sí? Yo en este caso estoy en un modelo con la norma española y por tanto voy a aplicar casi que a ciegas esta norma, sí, eso sí, eligiendo una situación de aceleración sísmica importante. Creo que vamos a venir para aquí, un segundito.
Venimos a Granada. Ahí está, ¿sí? Tenemos una aceleración básica sísmica bastante importante y por tanto, bueno, esto dará su efecto, evidentemente. Entonces, ponemos a aceptar, lanzamos el cálculo. No me preocupa en este caso el tema del armado, ¿sí? Podríamos indicarle sin criterios de ductilidad, pero lanzamos el cálculo y verificamos el comportamiento, solamente el comportamiento en cuanto a desplazamientos de la estructura, ¿sí? Entonces hacemos un cálculo sin obtención de armado, perdón, sin fundaciones, sin cimentaciones, y vemos qué es lo que pasa con este ejercicio. Les vamos a pedir por favor que quienes están escribiendo en privado recuerden escribir enviando a todos los participantes, ¿sí? No se preocupen ahora mismo por el comportamiento de vigas, columnas y demás. Evidentemente este edificio no está pensado para la acción sísmica, es bastante endeble para ello, pero aún así podemos ponernos a jugar con el análisis de resultados. Lo primero que buscamos, evidentemente, cuando estamos hablando de una acción sísmica es que dentro de los listados de la justificación sísmica, verifiquemos si realmente estamos utilizando, si realmente estamos hablando de que los modos vibratorios que se hayan aplicado sean los mínimos y necesarios como para cumplir con que la aplicación sísmica sea válida. Y en efecto, acá estamos encontrando que los modos vibratorios para el sismo en sentido I, el más desfavorable es el modo 1, y para el sismo en sentido X, bueno, se la llevan medio jugada entre el modo 2 y el modo 3. Supongamos que nos quedamos con el modo 2. Entonces, modo 1 para el sismo en Y, modo 3, modo 2 para el sismo en X. Esto por un lado. Por otro lado, verificamos acá, que en el modo 1, modo 2, modo 3, en el modo 3 se llega prácticamente a la aceleración de cálculo. Así que estamos ahí, ¿sí? Con los valores de diseño. Esto me va a terminar dando el siguiente comportamiento de la estructura. Si yo vengo a la parte de resultados y dentro de resultados voy a donde la deformada, yo sé que el modo 1, en hipótesis simples, el modo 1 va a ser el que más desplazamientos nos dé en la estructura en el sentido I, ¿sí? Con lo cual vamos a tomar una captura, una vista en el sentido I, primero que nada, ahí está, ¿sí? Y nos quedamos que con el modo 1, ahí tenemos este nivel de desplazamiento, ¿sí? Vamos a ver si podemos preguntarle acá. Muy a grosso modo, evidentemente. Acá estamos teniendo desplazamiento en I 106 milímetros. 106 milímetros de desplazamiento. Tomamos una rápida captura de este modelo, ¿eh? Y ponemos aquí el numerito 106. A ver si es que sin la ponderación de este módulo de interacción
106 milímetros. ¿Sí? Sismo I, modo 1. Y vamos a ver ahora, porque evidentemente lo que se tuvo en cuenta también es la masa de esta pared. ¿Sí? Sí, claro que sí, podemos visualizar los centros de masa y rigidez. Claro que sí. Dentro de aquí, dentro de las referencias visibles, uno puede pedirle al programa la visualización de centros de masa y rigidez en el modelo. Que no sé por qué no están, pues raro que no lo esté aplicando. Pues raro que no lo esté mostrando. Bueno, vamos a hacer la otra tirada de cálculo, editando estos elementos y pedirle que no tenga intervención alguna en el análisis sísmico. Vamos a volver a... Así está. Nos aseguramos que no tiene intervención. No obstante, sigue pesando porque superficialmente estas paredes pues seguirán teniendo obviamente su peso. Ah, perdón, me olvidé. Vamos a ir un poquito para atrás, editar. Ya perdí el cálculo. Bueno, tendría que recalcularlo, porque obviamente también me da algunos resultados en información que hubiese sido interesante poder verlo, ¿sí? Sobre todo la tensión trabajada, la energía de fractura y demás son resultantes que los podríamos haber visto. Bueno, ahora vamos a volver a calcular. Vamos a quitarle la acción sísmica, la intervención en el análisis sísmico, y vemos en ese mismo modo cómo es que esto ahora funciona. Otra prestación que tiene el módulo de elementos constructivos, únicamente para quien disponga de él, es que cuando traemos elementos BIM, ¿sí? La importación de elementos BIM del tipo paredes en edificios arquitectónicos, si esas paredes en los edificios arquitectónicos van a estar definidas como tal y no son estructurales, entonces también las vamos a poder definir con la tipología de pared que nosotros decidamos a través de elementos constructivos. Venimos a resultados, venimos a la vista de la deformada. Antes que nada vamos a verificar acá nuevamente en la justificación de la acción sísmica. Encontramos que nuevamente, ¿sí? Los modos vibratorios han sido exactamente los mismos, con lo cual el modo 1, el sismo en I, va a ser lo mismo que el anterior. Ahí está. Vamos a ver acá.
Bueno, hay algo que no he hecho bien, porque sigue con lo mismo. Vamos a aplicar información. Borramos estos elementos y al hacer el cálculo, a ver qué es el resultado que aparece. Bien, vemos si ha variado la justificación sísmica. Han variado sensiblemente, siguen siendo los modos más importantes el 1, el 2 y el 3. Evidentemente ha habido alguna variación y esto implica dentro de los resultados que en el modo 1 el desplazamiento, fíjense cómo ahí sensiblemente ha cambiado el desplazamiento, lo cual, a ver, no me está dando los resultados que yo pretendía. Vamos a ver. Sí, saqué peso y la fuerza sísmica, claro, la fuerza sísmica en consecuencia es menor, pero igualmente no me está dando los resultados que yo quería. Y a lo mejor tiene que ver con que no apliqué correctamente el efecto, el evento sísmico. Vamos a venir para aquí. Vamos a cambiar esto. Vamos a llevarlo a una norma que yo la tengo un poquito más familiarizada. ¿Cómo? Ah, bien, Aldo. Buen detalle. Buen detalle. Acá está. Bueno, sí, me olvidé de esta parte. Tiene razón, Aldo, ¿sí? En este caso, fíjense, hay un apartado que habla de consideración o no de elementos constructivos. Es cierto que, por un lado, hay que habilitarlos por aquí. Es cierto que por un lado los tenemos que ir habilitando por aquí en el momento de hacer, añadir los elementos, pedirle que intervengan o no dentro del análisis sísmico, pero también tenemos que pasar por otro estadio, vamos a volver a hacerlo, por otro estadio en donde habilitar esa intervención, ¿sí? Este de aquí, vamos a decir, es un estadio, si lo quieren, gráfico de habilitar la intervención. Pero por otra parte, dentro del botón de datos generales también hay que hacer esa aplicación, bueno, se me pasó. Entonces acá elementos constructivos no se consideran
o nosotros podemos pedirle que tenga, lo dice acá, dice los cerramientos y particiones de los edificios no se consideran como elementos no estructurales. Sin embargo, durante el sismo aportan rigidez a la edificación e influyen en su comportamiento de la misma, modificando la distribución y magnitud de los esfuerzos provocados por la acción sísmica. La inmensa mayoría de los códigos sísmicos a nivel internacional exigen que los elementos no estructurales que puedan desarrollar rigidez y resistencia suficientes para alterar el comportamiento dinámico de la estructura se tengan en cuenta en el modo de análisis dinámico. Con lo cual, acá de alguna manera nos está diciendo que si lo quisiésemos tener en cuenta, a pesar de haberlo activado en pantalla, tendríamos que activarlo aquí. Asimismo, le podemos pedir que haga una amplificación de esfuerzos o bien una interacción de elementos constructivos con esta estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí es donde está la consideración en sí. Así que a partir de ahí, si está considerada la interacción en esta tirada de cálculo, tendríamos que empezar a notar alguna diferencia. De hecho, es algo que, reitero, a mí se me pasó de explicar porque en el apunte, ¿sí?, que les acabo de pasar, ahí lo indica, que tenemos que habilitar, ¿sí?, la interacción con la estructura. Tenemos que hacer esa habilitación a fin que este módulo active en cuanto a la consideración de rigidez de los planos actuantes. Bueno, vamos a esperar a ver qué resultados obtenemos. Bien, terminamos la instancia de cálculo y en resultados, lo mismo de antes, vamos a ver si hay alguna variación en la justificación de la acción sísmica. En principio deberíamos notar lo mismo de siempre y los resultados, porque los modos vibratorios siguen siendo los mismos, pero tendríamos que empezar a notar alguna modificación en la respuesta del sistema, porque acá de hecho tenemos, fíjense, los distintos estados cuando consideramos, cosa que antes no aparecía, cuando consideramos estos elementos constructivos. O sea, tenemos el estado número uno, el estado número 2 y el estado número 3. El estado número 2 y 3 sería el X y el Y, en donde hay la consideración de estos elementos constructivos. Entonces, al visualizar dentro de los resultados las deformaciones, fíjense que ahora empiezan a aparecer estadios para cada uno de los modos. En el estado 1, el estado 2, estado X y estado Y. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos estadios, evidentemente, tendremos una respuesta. Si nosotros nos vamos al estado 1 del modo 1, que es el que veníamos analizando anteriormente, en este caso, en el estado 1, vendría a ser el estado sin ponderación de elementos constructivos, ¿sí? Por tanto, cuando venimos a pedirle al programa
los desplazamientos, nos encontramos con estos 107 milímetros, que es lo que veníamos teniendo anteriormente, por acá, 106, 107 milímetros, que vendría a ser el equivalente al modo 1, perdón, del sismo en I. Ahora, si nosotros venimos, por ejemplo, al estado 2 en modo 1, fíjense cuánto menos es el desplazamiento. Acá lo que estamos teniendo es, para el sismo I, estamos teniendo la consideración de elementos constructivos. Aquí lo que estamos teniendo es directamente, estamos analizando el sismo I, pero en el estado X. El estado X sería la ponderación de resistencia en X de estos elementos constructivos. Vale decir, si nosotros lo vemos en 3D, no se olviden que la resistencia en X únicamente opera en este sentido. ¿Sí? Presten atención, está aquí el rojito, ¿sí? En este sentido, con lo cual todo lo que sea desplazamientos en este otro sentido no operaría o no daría mayores resultados o notorios resultados. Y en cambio, si nosotros nos venimos a estado I, modo 1, esto sería el estado en donde estamos teniendo la interacción de esos elementos. Y fíjense cómo de 106 pasa a 88, ¿sí? El desplazamiento en I. Si hacemos la visual en proyección, ahí está, ¿sí? Esta sería la respuesta en estado I, vale decir, cuando tengo resistencia en I en modo 1, que sería el equivalente a el que habíamos visto anteriormente, más interacción de elementos constructivos, ¿sí? El módulo es IEE, interacción de elementos constructivos. Entonces, el comparativo sería de 106 estaríamos bajando a 88. Bueno, esa es la diferencia ponderando estos elementos constructivos. En alguna ocasión puede que sea mejor, en otras puede que no tanto. Tengan presente que estamos ponderando en este caso una pared de 12 centímetros de grosor, no más, ¿sí? Entonces cuando venimos aquí le podemos preguntar al programa, obviamente en la parte de resultados, le podemos pedir al programa que nos diga, bueno, pues en primera instancia, los datos sobre o la información sobre el elemento en cuestión, en donde me habla, bueno, en este caso porque estamos en una planta agrupada, me habla de qué tenemos en la segunda planta, qué tenemos en la primera planta, y lo que sería el ángulo de esa biela de compresión o de tracción, según sea el caso, me va a indicar que obviamente sale de la relación geométrica entre el distanciamiento de columnas y la altura de ese pórtico. La carga superficial y bueno, alguna que otra cosita más. Ahora, si queremos saber el nivel de daño que haya sufrido este paramento, también al preguntarle aquí al programa paño por paño, me va a indicar, en este caso en cada una de las plantas, me va a indicar para los estadios, el estado 2, el estado X1, el estado X2 y el estado I1 e I2, me va a indicar los desplazamientos obtenidos de ese elemento o de ese plano en cuestión. Si yo voy a una planta que no esté agrupada, como por ejemplo esta planta de aquí abajo, y le pido también que me indique el nivel de daño, ¿sí? Me va a hablar del grado, vale decir, el nivel de daño es un valor porcentual, ¿sí? Que no me dice ni mucho, ni poco, ni más o menos. Me va a decir de 0 a 1 el nivel de daño. Evidentemente acá me está dando un nivel de daño bastante elevado, o sea, tiene un nivel de reacción al 92%.
92%. Y por otra parte, me está hablando de cuánto es el valor del desplazamiento relativo en cada uno de los estadios, tanto para el sismo en X como para el sismo en Y. De alguna manera estamos demostrando con esto que la interacción de estos elementos estructurales han hecho que el edificio tenga un grado de desplazamiento pues mucho más controlado, menor, ¿sí? Obviamente todo esto a costa de que el nivel de daño de este paramento sea pues prácticamente al 100%, ¿sí? O sea, estamos hablando de que acá se ha generado un grado de rotura de, pues, como lo dice, punto 92, estamos en el 92%. O sea, el paramento prácticamente queda derruido por el efecto sísmico, pero bueno, pero la estructura tiene un poco menos de desplazamiento analizándola globalmente. ¿Se entiende esto? Entonces, por aquí se le puede pedir al programa, vale decir, de esta forma estamos de alguna manera haciendo un análisis más real, ¿sí? Uno no dice que sea lo deseable, pero sí es más real de el funcionamiento de esta estructura, ¿sí? Obviamente todo va concatenado con todo, ¿no? Menos desplazamiento, menos esfuerzo, menos acción, menos requerimiento de armado de los elementos tipo columna. Ahora, al habilitar elementos constructivos y pedirle que haya interacción con la estructura, esto que no lo comentamos anteriormente, se puede considerar todos los estados intermedios de fisuración y rotura o solamente considerar el estado final. Por eso el programa me arroja, ¿sí? Cuando llegamos al 92% de estado de comportamiento de ese elemento estructural, vale decir, hemos barrido todos los estadios posibles, los desplazamientos son esos. Si no, acá se le puede pedir al programa considerar todos los estados intermedios de fisuración para, bueno, en función de ello, uno puede determinar, yo me quedo con un grado de comportamiento de, no sé, por decir algo, el 10 o el 15% y a partir de ahí empezar a responder con estructura resistente. En realidad eso nos lo va a decir una vez que hayamos hecho el cálculo, nos va a decir en los distintos estados, por eso hablaba de estado, estado uno, estado 2, etcétera, etcétera. Ahí me va a ir diciendo cuál es el nivel de comportamiento de esta estructura, ¿sí? En consecuencia, uno operará con ese nivel de comportamiento, uno decide si es que quiere que el muro aporte pues un X cantidad o un tanto por ciento, no para llegar al 90%, porque si no, evidentemente, o sea, el edificio se mantiene en pie, pero la estructura de paredes quedó completamente derruida y por ahí tampoco eso es lo que uno está buscando. Entonces, en ese caso, uno lo que hace es considerar por todos los estados intermedios hasta, bueno, hasta determinar en cuál es que uno quiere quedar. ¿Sí? Acá dice, los estados intermedios se obtienen a partir del análisis modal espectral del estado en el cual se considera el efecto de elementos constructivos totalmente efectivos en cada elemento constructivo y para la hipótesis sísmica, dirección y espectro aplicado. Se calcula el desplazamiento horizontal relativo y la aplicación del criterio de rotura. Se obtiene el nivel de daño correspondiente, el daño o nivel de fisuración sufrido por los elementos produce una variación de las rigideces, a partir de las cuales se construye un nuevo modelo dinámico o estado. Por tanto, lo que decíamos anteriormente, esto es un proceso iterativo. Si uno pone
y uno puede indicar cuántas números de iteraciones quiere. Obviamente, no sé si notaron, cuando nosotros lanzamos el cálculo de esta estructura aplicando estos elementos constructivos, el tiempo de cálculo tardó notoriamente más, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con que ha hecho iteraciones dentro del cálculo. En este caso, 5. Y eso es lo que se ve, a ver acá, no, hizo 5 iteraciones, no me muestra cada una de ellas, me muestra simplemente los estados y sin más, ¿sí? Sí, me muestra los estados y sin más. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre esto, alguna pregunta? Atención con esto, ¿sí? Recuerden que habilitarlo o deshabilitarlo desde aquí no es suficiente, ¿eh? Si no les va a pasar lo mismo que me había ocurrido a mí. Habilitarlo o deshabilitarlo desde aquí no es del todo suficiente. Hay que, dentro del botón de datos generales, también pedirle al programa que habilite el cálculo de de la interacción de elementos estructurales, ¿sí? Y bueno, comentarles también que cuando nosotros hacemos, lo habíamos indicado anteriormente, cuando nosotros hacemos una importación de un modelo BIM, a la hora de hacer dicha importación, el programa me va a preguntar, entre otras cosas, si aquellas paredes de cerramiento o paredes interiores del edificio que las detecta como elementos BIM, como BIM Wall, eh, quitando que estos elementos fuesen estructurales, ya tendríamos que ir por otro camino. Si solamente son elementos divisorios o de cierre, también se le puede marcar esa interacción de elementos constructivos.